Hola, ¿qué tal? Hoy día vamos a hablar acerca de una enfermedad pulmonar, en este caso obstructiva, ¿no? Es un patrón obstructivo como tal, si hablamos de enfermedades pulmonares. Acá lo voy a colocar. Su patrón es obstructivo. Es un proceso inflamatorio y a veces llega a ser una crisis, ¿no? Y sobre todo esta afección ataca a niños menores. Es importante mencionar esto, ¿no? Entonces hablamos de la asma bronquial y un poco de su fisiopatología y por consiguiente un tratamiento. En la farmacología veremos una amplia gama de fármacos que podrían actuar sobre el asma bronquial. Primero empecemos con la fisiopatología del asma ya. Dijimos que el asma era una inflamación. ¿De qué? Del tracto respiratorio, ¿no? Del aparato respiratorio. Entonces así definimos, ¿no? ¿Qué es el asma? No es más que la inflamación del aparato respiratorio. ¿Ya? Para empezar, tengamos en cuenta que indicamos de que el asma era una enfermedad pulmonar, pero de patrón obstructivo. Carácter o patrón obstructivo. Esto nos indica de que va a haber una restricción al momento de nosotros inhalar, exhalar, lo que podría dar lugar a cierta cianosis o reducción de oxigenación de la sangre, dando lugar a una hipoxemia y próximamente a una hipoxia de los tejidos, ¿no? Entonces esto daría a una, o nos llevaría a una hipoxemia y a una hipoxia. Y la hipoxia siempre va con una coloración azulada de la piel de las mucosas que se llama cianosis. Esta afección usualmente es una reacción inflamatoria eh, a ciertos alergenos o estímulos, ¿no? Externos. ¿Cómo es que nosotros vemos un proceso asmático? Lo normal y lo usual es de que el primer paciente presente disnea, ¿no? Disnea al esfuerzo. De que siguiente, o que otra de las características comunes es de que nosotros al momento de auscultar, escuchemos sibilancias, que son como silbidos, ¿no? Entonces, si tú ves en tu paciente que primero llega al consultorio con una dificultad para respirar, o sea, la disnea, y por consiguiente tú ves que presenta sibilancias, entonces tú podrías tal vez ya sospechar en un asma. Pero si de paso a eso ves que el paciente atribuye o también presenta tiraje intercostal, o sea que los músculos accesorios e inspiratorios se están usando, entonces tal vez ya podrías inclinarte más hacia una dificultad para poder oxigenar los tejidos o la sangre, ¿no? Tiraje intercostal. Obviamente no es propio del asma, también podríamos verlo en neumonías, pero las sibilancias nos dan una mayor inclinación a lo que sería el asma, ¿verdad? También veo silencio nasal porque hay una hipoxemia y próximamente una hipoxia de los tejidos dando lugar a una cianosis, ¿no? Entonces, primero, tú ves a tu paciente con disnea, bueno, puedes pensar en algún tipo de insuficiencia cardíaca, alguna insuficiencia respiratoria. Luego ves a tu paciente cuando escuchas a la auscultación sibilancias, dirás, bueno, está bien, podría inclinarme por un proceso inflamatorio como es el asma. Pero luego si ves la nasal y tiraje intercostal y luego haces estudios de laboratorio, entonces ya, podrías afirmar que es asma, ¿no? Hablemos de la patogenia. ¿Cómo es que se da el asma? Para empezar, indicamos que el asma era un proceso inflamatorio alérgico. Y la inmunoglobulina que está mediada o que controla esto es la inmunoglobulina E. Pero casualmente la inmunoglobulina E está segregada por dos células, en este caso que es la célula plasmática, que es un linfocito tipo B, y los mastocitos. ¿Ya? Entonces, eh, una vez liberada la inmunoglobulina E por los mastocitos y las células plasmáticas, estas deberían encontrarse reguladas, ya que es un proceso inflamatorio de respuesta entre un alérgeno o un antígeno, por la CD4, que no es más que un linfocito T cooperador, ¿no? Entonces,
Más o menos esto se encadena sobre todo por la liberación de la inmunoglobulina E, que puede estar dada por los mastocitos al momento de desgranularse, porque sabe muy bien que el mastocito posee un montón de gránulos que van a poseer moléculas citocínicas, o sea que van a llamar a un proceso inflamatorio, y justo con las células plasmáticas que son también productoras de las famosas inmunoglobulinas, ¿no? Ahora hablemos acerca de la unión de antígeno a los mastocitos, ¿no? Que va a dar lugar a una activación del mismo mastocito, se va a activar y por ende va a liberar gran parte de las moléculas que posee en su interior. Obviamente los liberos, ¿no? Por ejemplo, uno sería la IL-13, común de estas afecciones inflamatorias. Ahora hablemos del asma como tal. Indicamos de que era un patrón obstructivo. Acá podemos ver cómo es que hay una hiperactividad de todo lo que sería la mucosa. Una constricción como tal, ¿verdad? Una broncoconstricción como tal. De la capa muscular de lo que sería, en este caso, el bronquiolo, que va a dar o restringir como tal el paso de aire por estos conductos respiratorios, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que en el momento de hacer esto podríamos dar lugar o tender a pensar de que bien el asma podría presentarse en una etapa temprana o una etapa tardía, ¿no? Temprano hablaríamos minutos, tal vez algún tipo de alergeno o ejercicio. Tardía, hablamos de horas, prolongaríamos hasta 6 4 horas aproximadamente, ¿no? Entonces eso más o menos entender de que varía bastante la etiología, si es un asma que se presenta de forma temprana o de forma tardía, ya pasando horas, ¿no? Para llegar a un estudio. Indicamos que está mediada por citocinas, ¿verdad? Y también por interleucinas, que también es importante, ya que es un proceso inflamatorio. Vuelvo a recalcar, puesto que eso es normal, pero al presentarse tal vez la presencia de algún antígeno o tal vez alguna sustancia no propia, entonces va a dar lugar a la hiperactividad, ¿no? No es más que una, no es más que la respuesta del cuerpo ante un antígeno, ¿no? El primer grupo de fármacos que vamos a tocar dentro de los antiasmáticos, por así llamarlo, o que van a combatir el asma, va a ser los simpático-miméticos. ¿Por qué? Anteriormente mencionamos lo siguiente. La broncoconstricción, yo acá lo pongo, ¿por quién está mediada? Exacto. La broncoconstricción está mediada específicamente por el sistema parasimpático. Y si yo quiero revertir la broncoconstricción que está mediada por el sistema nervioso parasimpático, que es una clasificación del sistema nervioso autónomo, ¿qué debería de hacer yo? Activar o estimular el simpático. Sería una de las vías. Activar el simpático, ¿verdad? Y acá es donde hablamos o entramos en el grupo de los simpático-miméticos, ¿no? Miméticos que estimulan como tal al sistema nervioso simpático, ¿no? Como bien indicamos, al ser simpáticos o estimular el sistema nervioso simpático, van a provocar una broncodilatación propio, porque el simpático produce eso, porque uno cuando activa su sistema de escape y huida, ¿qué es lo que va a provocar? ¿O qué es lo que va a requerir? Que se ventile. Por ende, va a provocar broncodilatación, ¿no? Luego tenemos a que al momento también estimular los vasos sanguíneos va a dar lugar a a la vasoconstricción, ¿no? Entonces no va a dar lugar al edema microvascular. También va a inhibir la secreción de moco porque va a provocar vasoconstricción, no hay flujo, y al no haber flujo, no estimulan glándulas, por eso no se segrega moco. Entonces, provocan vasodilatación, evitan el edema microvascular y evitan o inhiben la segregación de moco como tal, ¿no? Y luego, por último, activan la motilidad ciliar para la expulsión de algún tipo de antígeno o alergeno que se encuentra dentro del tracto respiratorio, ¿no? Continuando hablando de los simpatoquimiméticos, tengamos en cuenta que tenemos una clasificación, ¿no? Tenemos la sección corta y la sección prolongada. Los de acción corta pueden llegar a ser selectivos o no selectivos. Los selectivos actuarían a nivel de los receptores beta 1 y de los receptores beta 2. Beta 1, como indicamos, estos receptores se encontraban sobre todo a nivel del corazón, y beta 2 a nivel de pulmones. Lo ideal es de que los simpático-miméticos actúen a nivel de los beta 2, pero estos no selectivos van a actuar a nivel de beta 1, beta 2, por eso dentro de sus
Efectos colaterales también indicaríamos de que presenta algún tipo de arritmia, taquicardia, o tal vez ionotropismo positivo, ¿no? O vasotropismo positivo. Entonces eso, ¿no? En cambio, los selectivos, perdón, estos son los no selectivos. Los selectivos van a ir netamente al B2. Eficaces, sencillos, al grano, ¿no? Ahora, hablemos acerca de los de acción corta, pero los no selectivos. Acá está la adrenalina, que está acá, sobre todo. La adrenalina, como ustedes saben, usualmente se suministra en pacientes que presentan paracardíaca o también en pacientes que tienen alergias. ¿Ya? Es lo primero que se da a un paciente que presenta una alergia o un shock anafiléctico. Tú le das adrenalina, es no selectivo, actúa a nivel del corazón y también actúa a nivel de los pulmones, por ende es que también podría provocar efectos adversos como la taquicardia, ¿no? Adrenalina, también la noradrenalina, la efedrina, que no sé si acá estará, efedrina, ¿no? Y tenemos al isoprotenerol, ¿no? Entonces, si te hablan de los simpáticos eméticos no selectivos de acción corta, tienes a la adrenalina, a la noradrenalina, a la epinephrine, a la efedrina y al isoprotenerol, ¿no? A los de acción corta, ya que son selectivos, ya pues a la terbutalina, que cabe mencionar, y esto se encuentra resaltado, no se da por vía inhalatoria, o en caso no podemos dar por vía inhalatoria, se da por vía subcutánea, ¿ya? Al metoprotenerol y el albuterol. Algo que me faltó acá es el salbutamol, lo más conocido. Entonces, si te preguntan, dime un simpático mimético de acción corta selectivo y no encuentras tal vez la terbutalina, el metoprotenerol y el albuterol, está el salbutamol, ¿no? Y los de acción larga que se prolongan hasta un efecto de más o menos 12 horas. Algo que me faltó mencionar acá es de que usualmente gran parte de estos van a actuar a nivel, van a actuar dentro de los 15 minutos de inhalación, ¿no? Porque indicamos que gran parte de estos eran inhalatorios. Pero el isoprotenerol actúa a los 5 minutos, o sea, es cortísimo, ¿no? Ahora, hablamos de los de acción larga, ¿no? Tenemos al salmeterol, al formoterol, ¿no? Que ya son, sobre todo, de acción larga, acción prolongada, ¿no? Y acá pueden presentar arritmias como efecto rebote y potenciación por taquicardia. Como indicamos, hay taquicardia en nuestros pacientes y al presentarse taquicardia también podría haber un efecto rebote que podría dar lugar a hipotensión y un próximo shock, ¿no? Entonces es importante mencionarlo esto. Las metilsantinas es otro grupo y acá vamos a tener a la teofilina, a la teobromina y a la cafeína. Aunque no crean, la cafeína también es parte de ese grupo de las metilsantinas que antagonizan como tal el proceso osmótico, que es un proceso inflamatorio. Son medicamentos que inhiben los receptores ¿de qué? De la adenosina, ¿no? Estos receptores de la adenosina contribuyen a la contracción de músculo liso. Entonces, si tú inhibes a los receptores de adenosina, vas a provocar que no se contraigan el músculo liso, ¿no? El músculo liso que es vaso, bronquios, bronquiolos, ¿no? Entonces ahí ya ves, bronquiolos, ya viste ya. Vas a evitar de que se contraigan tal vez los vasos o los bronquiolos. Hablamos de la teofilina, de 3 a 4 mg cada 6 horas, la teobromina, la cafeína, ¿verdad? Es importante mencionar esto, ya que también van a provocar como efectos colaterales, aparte de la broncodilatación, porque indicamos que inhibían la adenosina, acá colocamos adenosina, que se encuentra inhibida, ¿por qué? Por la metilsantina, y la adenosina aumentaba la contracción de músculo liso, pero solo eso, porque también disminuía la contracción de músculo esquelético, músculo cardíaco. ¿No? Entonces, si disminuía la contracción de músculo cardíaco, disminuye la contracción de contracción
en el músculo esquelético, que es lo que provocaba con efectos colaterales. Aparte de dar lugar a la broncodilatación, a la vasodilatación, va a dar lugar al cronotropismo, al ionotropismo, al, a la reposición de músculo esquelético. Entonces, esas podrían llegar a ser los efectos adversos, ¿no? Porque los receptores de adenosina usualmente se encargan de la contracción de músculo liso. No tocan como tal la contractura de músculo cardíaco y la contractura de músculo esquelético. Es por ende que podría también presentarse unas taquicardias, o una mayor fuerza de contracción, ¿no? Taquicardias, mayor fuerza de contracción, o tal vez de que tal vez haya, bueno, un menor gasto o reposición de músculo esquelético, que sobre todo es dada por la vasodilatación, ¿no? Porque tú al dar una vasodilatación vas a provocar que haya una mayor irrigación de los músculos, por ende va a haber una mayor recomposición, ¿no? Entonces, metilsantinas, teofilina, teobromina y la cafeína. Teofilina 3,4 imágenes. Importante mencionar, y sobre todo aplicamos en EPOC, ¿no? Bueno, sigamos con los antimuscarínicos, ¿no? Antimuscarínicos, entonces van en contra de qué? De los receptores muscarínicos, ¿no? Tenemos como prototipo a la atropina, que se da en intoxicación por organofosforados, pero ese prototipo. Uno que deriva va a ser el famoso bromuro de hipertropio, ¿no? El bromuro de hipertropio usualmente se combina con algún beta agonista, en este caso el albuterol, que tiene buena eficacia y puede llegar a prolongar su función. Y el tiotropio es de acción mucho más prolongada y podría extenderse las más o menos 12 horas aproximadamente, ¿no? Entonces, antimuscarínicos van en contra de los receptores muscarínicos. Encontramos como prototipo la atropina. Derivado de atropina, el bromuro de hipertropio, que también se encuentra inhibiendo como tal, y eso mencioné en un video anterior, en los antitussígenos, a las vías eferentes de reflejo de la tos. Eso es importante mencionarlo, ¿no? Bromuro de hipertropio más betagonistas dan lugar al buterol, y tiotropio mantiene los efectos más prolongados, ¿no? Porque es un análogo a la atropina, la tiotropina o el tiotropio, ¿no? Los corticoesteroides, como ya mencionamos anteriormente, corticosteroides, ¿qué son? Antiinflamatorios, ¿no? Entonces, al ser antiinflamatorios tiene una función al momento de la reacción de los mastocitos, pero más no de la contracción como tal. No tiene ninguna función simpático-mimética, o antimuscarínica o antiparasimpática. Solo se encargan de la inflamación. Por ende, simplemente va a provocar que haya una menor broncoreactividad o una hiperreactividad bronquial. Porque solo va a actuar con la inflamación. No actúa, y acá lo pongo no, en la broncodilatación. Ya eso, los simpático-miméticos, ya eso, los antimuscarínicos, ya eso, las metilsantinas. Pero los corticosteroides, no. No relajan como tal la musculatura bronquial. Recuérdense eso. Inhiben la inflamación por medio de las interleucinas. O sea que indicamos que las citocinas y las interleucinas que inflamaban no se va a dar, porque los corticosteroides son potentes inhibidores de la inflamación junto con los AINES. Es más, me atrevo a decir que son mucho más. Tenemos a la prednisona, que tiene una dosificación de 30 a 60 mg, y la metilprednisona, que va de 0.5 a 1 mg. ¿Ya? Es importante también conocer esto. Ahora, algo también que me parece importante mencionar acá es de que nosotros aplicamos corticosteroides en pacientes que requieren un tratamiento urgente. O sea, en aquellos que no se ha visto efecto terapéutico que hayan usado con los simpaticomiméticos, los antimuscarínicos, o tal vez en pacientes que hayan usado algún tipo de metilsantina, ¿no? Entonces en ellos se les da, ¿no? Disminuye la hiperactividad, pero
junto con eso también disminuye la frecuencia. Se tiene que ir retirando a medida que se observa una mejora, porque no podemos seguir de forma prolongada con eso mismo. Y se administra o se suministra por la mañana en los picos de ACTH. Aproximadamente de 6 a 8 de la mañana indicamos de que los niveles de cortisol están elevados. Entonces, para propulsar el cortisol, que tiene una pequeña función antiinflamatoria, vamos a dar lugar a que coadyuven, ¿no? O sea sinérgica su función. Para evitar efectos inhalatorios sistémicos, hay un fármaco que se llama ciclesonida. No hay que escribir. La ciclosonida. ¿Qué hace? Ciclesonida. ¿Qué es lo que hace? Disminuye los receptores para corticosteroides de, ¿qué creen ustedes? Que del ojo, que del riñón, que del hígado. Así que evita efectos adversos sistémicos de los corticosteroides, ¿no? Entonces indicamos que la prednisona, con una dosificación de 30 pred de 30 a 60 mg, junto con la metilprednisona, dosificación de 0.5 a 1 aproximadamente, van a tener menor efectos sistémicos por vía inhalatoria gracias a la ciclosenida. Perdón, ciclesonida, ¿ya? Pasemos a los estabilizadores de los mastocitos, ¿no? Que inhiben como tal la desgranulación. La desgranulación. Esto que voy a mencionar. Inhibe como tal la desgranulación. Entonces estos, al inhibir la desgranulación netamente, van a impedir de que haya como tal la inflamación, o se dé lugar a la inflamación. Es sobre todo uso profiláctico. Si tú no suministras a un paciente que ya ha desgranulado, si el paciente ya desgranuló, ¿por qué le vas a dar algo que evitaría que desgranule si ya desgranuló ya? Entonces tú lo usas de forma profiláctica, antes de que pueda darse. Estos estabilizadores de los mastocitos. Dentro de esto tenemos el nedocromilo. A ver, al nedocromilo, ¿no? Acá indicamos, o sea, uso general para niños, es inhalatorio, ¿no? Es propio, pues, inhalatorio. Y es sobre todo uso profiláctico, ¿no? Entonces, por ende, es para algún tipo de asma inducida por ejercicio o algún tipo de antígeno. El neocromilo inhibe la desgranulación de los mastocitos y la reacción de los mismos ácidos nucleicos para que den lugar a los procesos inflamatorios, ¿no? También puede inhibir el reflejo de oxígeno o no, llegando a provocar eh, una, una irritación faríngea, ¿no? Entonces, neutocromilo, perdón, neutocromilo va a dar lugar a lo que sería específicamente la estabilización de estos mismos, ¿no? Se usa sobre todo en ejercicio y la presentación antigénica en procesos profilácticos. Inhibidores de la vía de leucotrienos, y esto me parece importante porque este va a encargarse de inhibir la ciclooxigenasa, ¿no? Leucotrienos tenemos tres, que es la D4, B4, C4. La D4 tal vez la más importante, perdón, la B4 tal vez la más importante porque recluta neutrófilos que van a lugar a la inflamación. ¿No? Como para empezar, la lipoxigenasa va a dar lugar a los leucotrienos, ¿ya? Leucotrienos, ¿ya? Entonces, si no hay leucotrienos, sobre todo la B4, no va a dar lugar a una inflamación. Y la D4 y C4, ¿qué creen que puede provocar? Una broncoconstricción. Entonces, estos sí van a actuar a ambos niveles, ¿no? Van a actuar tanto en la inflamación como también en la broncoconstricción, ¿no? Entonces son antiinflamatorios y antibroncoconstrictores, ¿no? El Montelukast y el Staphylococcus son dos de los fármacos también mencionados. Y tenemos al Cileutón, que inhibe también la reacción ante el ejercicio, ante la reacción asmática frente al ejercicio y antígeno. Y anticuerpos monoclonales, que más mencionar al omalizumab, ¿no? Que también se utilizan en personas que presentan asma junto con urticaria
crónica y alergia al maní. Disminuye obviamente la exacerbación al inhibir estos procesos inflamatorios, pero también tengamos en cuenta que esos anticuerpos monoclonales presentan efectos adversos, ¿no? Entonces también podría llegar a provocar como que una respuesta doble a lo que estamos tratando de evitar, ¿no? Como obviamente si presentan hipersensibilidad, ¿no? Entonces el omalizumab es un anticuerpo monoclonal que disminuye la exacerbación, pero también tengamos en cuenta de que también se usa en pacientes que presentan algún tipo de urticaria crónica o en su defecto alergia al maní. Y eso sería todo.